De lunes a viernes, Cristian Barken nos invita a cultivar nuestro propio jardín para impedir que el desierto avance. Una hora de autocultivo intensivo, con conversaciones, historias, viajes, pensamientos. Un viaje a la palabra lleno de asombro para desenterrar los tesoros que nos esperan en nuestro propio jardín a la hora del regreso a casa. En Pauta 100.5 FM, aquí comienza Desde el Jardín. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Y aquí estoy regresando en este día miércoles, en este miércoles ajetreadamente santiaguino, regresando desde la megápolis al jardín, a mi jardín. Y voy pisando las hojas, como siempre, ustedes lo saben. Y anoche estoy un poco pegado porque tuve un sueño, que fue una suerte de sueño pesadilla, que les quiero transmitir y compartir con ustedes. Anoche tuve un sueño delirante, soñé con Pitágoras. Sí, Pitágoras, el matemático esotérico, el padre, se dice, espiritual de las matemáticas. Y más o menos este encuentro, este sueño fue así, porque aquí en este jardín yo registro mis sueños. De repente empezó un viento a levantarse en el jardín. Yo estaba en este mismo jardín, ¿no? Los árboles, era un viento que... yo me tuve que agarrar de la rayán para no salir volando, y de pronto en el banco que hay justamente debajo de la rayán había un hombre viejo, un hombre mayor, pero un hombre como de otro tiempo, porque podría ser un mendigo. Llevaba una barba larga, llevaba una túnica blanca y sobre su mano izquierda un triángulo. Me parecía un triángulo, como una pirámide en realidad, ¿no? Y sus ojos eran una mirada limpia, era impresionante la mirada de él. Y de pronto él me habló. Cristian, hola, le dije, ¿quién eres? Soy un viejo maestro, muy viejo, en realidad demasiado viejo. Me dedico a la música de las esferas. ¿A la música de las esferas? ¿Quién eres? Parece que soy Pitágoras. ¿Pitágoras? Dios santo, qué susto. Yo he sido siempre malo para las matemáticas, tengo un trauma, he tenido pesadillas con las pruebas de matemáticas. Cristian, te has perdido una dimensión fundamental de la vida. Qué lástima. Tú que amas tanto las palabras y que también las dominas. Eres un analfabeto anumérico y te has perdido la música de las esferas. Sí, maestro, tiene toda la razón. Me arrepiento de no haber estudiado matemática, un trauma, no sé dónde venía, pero por favor usted me podría enseñar. Y en ese momento la figura de Pitágoras comenzó a desaparecer y de nuevo el viento empezó a soplar fuertísimo. En el jardín. Bueno, esa fue la pesadilla que tuve anoche y quedé dando vuelta con esta idea, ¿por qué fui tan mal alumno de las matemáticas? Tenía buenos profesores franceses. Los franceses son secos para la matemática francesa ha sido muy importante en la historia de las matemáticas. Y hoy día que está el tema de la calidad de la educación, uno de los elementos fundamentales es cómo hacer que nuestros niños, mis hijos, los hijos de ustedes, estudien bien matemáticas. Y bueno, voy entrando a mi jardín, la verja está abierta, y ahí hay alguien sentado, pero que no sea Pitágoras, porque ahí sí que es como vivir la pesadilla y el déjà vu que uno tiene cuando... Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, Cristian. ¿Cómo estás? Te estaba esperando. ¿En serio? Qué gusto saludarte. Mira, esta tarde, por una de las cosas de la vida, aparecí aquí. No te puedo encantado, no sabía que venías tú. Oye, eso ocurre de repente, que mucha gente llega aquí al jardín y sin saber cómo llega, o se pierde por una calle, y llega gente increíble. Oye, un gusto tenerte acá en mi jardín, sea quien seas. Oye, estaba recordando que anoche tuve una pesadilla. Fíjate que soñé que Pitágoras llegaba a mi jardín. Pitágoras. ¿Tú conoces a Pitágoras, no? Sí, claro que lo conozco. ¡Qué maravilla! Pero ¿y qué pasó? Cuéntame, ¿por qué fue pesadilla? No, porque debe haber sido una cosa maravillosa encontrarse con él. Sí, ¿tú crees? Bueno, lo que pasa es que como yo he tenido siempre el trauma con las matemáticas, dije, este tipo, me lo imaginé, yo creo, en mi inconsciente, ¿no? Que me iba a interrogar, me iba a hacer preguntas sobre teoremas. Fue muy amable, un poco irónico,
Y en el fondo lo que me quiso decir es que yo me había perdido la mitad de la vida porque sabía mucho de palabras, de literatura, de poemas, pero había perdido la dimensión de las matemáticas. Y bueno, y ahí desperté de la pesadilla. ¿Qué te parece mi sueño? Bueno, quizás hay más gente como tú, ¿ah? En Chile, Sí. en Chile, nuestro país. Fíjate que, por darte una cosa un poco más mundana, que nos encontramos cada año, los resultados de nuestras pruebas PISA, por ejemplo. Fíjate que ¿Cuáles son las pruebas PISA, perdón? Mira, son unas pruebas que dan niños jóvenes de 15 años, 14 años, creo, ¿ya? De todo el país. No importa el curso, sino que la edad, ¿ya? Y esto se da en todos los países de la OECD y algunos países que adhieren. Y esa prueba trata de descubrir cuánto de matemáticas saben los estudiantes para desenvolverse en el mundo. Ya. ¿Ya? Y entonces, en nuestra prueba, más o menos la mitad de los estudiantes, yo creo que tiene la característica que tú estás mencionando. Más de la mitad. Más o menos la mitad. Ya, ok. Porque la prueba tiene niveles y el nivel más básico que resulta de resolver problemas muy sencillos, muy directos, y después los que están por debajo. Eso corresponde nivel 1 y por debajo más o menos al 50%. De alguna manera podemos decir entonces que tú perteneces quizás a ese 50%, porque por alguna razón ellos no les debe gustar la matemática. ¿Y por qué crees tú que hay un 50%, incluso si uno tiene capacidad de leer tan bien en otros ramos, y no debiera haber leído mal en matemáticas, yo pienso? ¿Por qué tiene una predisposición, tal vez, no sé si inconsciente o no? ¿Es culpa de uno o es culpa del profesor o culpa compartida esto de... Mira, yo quisiera, primero que nada, hablar de que este es un tema de educación en todo el país y que tiene que ver también con nuestro nivel de desarrollo, como hemos ido armando nuestra educación, ¿ya? No quiero dejar todo circunscrito a la sala de clase, ¿ya? Porque hay un tema de cómo la educación en algún momento se masificó y cómo el país hizo para ello, cómo formó profesores para ello, ¿ya? Pero vamos a dejar aparte ese problema que no es menor. En la sala de clases probablemente suceda algo como lo siguiente, que el profesor, la profesora, quizás tampoco le pasó algo como que lo que decía Pitágoras. ¿Qué decía Pitágoras? Te has perdido la mitad de la vida por no haberte metido en la matemática. ¿Qué quiero decir con eso? Es que es muy probable, quizás no es la mitad, quizás un cuarto, un tercio, un quinto, o más de la mitad, depende de cada uno, una parte de uno queda afuera si uno no ha vivido esta experiencia humana. Porque aquí estamos hablando de cuestiones que hemos hecho los seres humanos, que vivimos los seres humanos. Hay gente que se dedica a la matemática y se divierte, parece, porque se dedica todos los días a ella, los matemáticos, Claro, las matemáticas. sí. ¿No es cierto? O sea que no puede ser algo tan raro, porque los matemáticos y matemáticas son seres humanos como todos. Entonces, de alguna manera hay gente que está quedando afuera y es posible que el profesor o la profesora también han estado afuera. O sea, él forma parte también el profesor que está enseñando matemáticas de ese 50% que no aprendió bien la matemática. O que no le gusta mucho. Y mi colega y amigo, con el que trabajo, él siempre dice, es posible que una persona haya estado 12 años en la primaria y secundaria y nunca le haya dado la mano a la matemática. Nunca le haya dado la mano. ¿Y para qué decir abrazarla? Ah, abrazarla, claro. Escúchame, a mí me encanta. Haberla conocido de verdad. Oye, te escucho hablar, veo que se te encienden los ojos, te ilumina, me da la impresión que sabes mucho de este tema. ¿A qué te dedicas tú? Mira, yo trabajo como matemático. ¿Ya? Más bien trabajé como matemático. Ahora estoy dedicado a la educación en matemáticas. Es un tema que me apasiona. Creo que es un área tan interesante, es tan vasta, ¿ya? Y que donde podemos además lograr cambios, y a eso estoy dedicado ahora. No, espérate un poco, a ver, un matemático que era matemático, me imagino, puro, teórico, que de pronto se interesa por lo que está pasando en el aula de clase. No me digas que tú eres Patricio Fellmer. Así es. El Premio Nacional Sí, de Matemáticos, un seco en las matemáticas, uno de los teóricos más importantes de las matemáticas, pero Patricio, mira, yo entro en unos estados muy raros aquí en este jardín, de verdad. Nadie cree A mí que también me pasa, no sé por qué llegué acá. Sí, yo no consumo droga aquí ni nada, digamos. Lo único que hago es respiro porque hay un aire puro y como que me arrebato. Oye, Patricio, bienvenido a mi jardín. Te voy a ofrecer un cafecito primero que nada. Bien, Llegaste, gracias. pero perfecto hoy día. Y te propongo, para ir calentando esta conversación y meternos a fondo en qué es lo que pasa con la enseñanza de las matemáticas en Chile, te propongo escuchar, mira qué lindo mi tocadisco acá. Sí, maravilloso. ¿Te gusta la música, no es cierto? Sí, me encanta. Mira, hay un grupo
fantástico que se llama Lelutier, Ajá, sí, claro. que ha mezclado música, ironía, teatro, son realmente geniales ellos. Y tienen un tema sobre matemáticas, Sí. que es sobre el teorema de Tales. Sí. Y yo te propongo que lo escuchemos a ver si nos dice algo para esta conversación aquí en Desde el Jardín, en Pauta 100.5. Johann Sebastian Bach.
Y estoy haciendo una parodia y un juego con las matemáticas, que por lo demás seguramente partieron también como un juego. No hay que olvidar que Huizinga, en un maravilloso libro Homo Ludens, dice que toda la cultura humana parte de un juego. Y estoy con Patricio Felmer, que seguramente cuando niño empezó jugando con los números, las matemáticas, él nos contará, y se convirtió en uno de los matemáticos más importantes de Chile, seguramente no solo de Chile. Es Premio Nacional de Ciencias Exactas. Ha sido miembro del Centro de Modelamiento Matemático y Departamento de Ingeniería Matemática de la Universidad de Chile, o sea, un matemático teórico de alto nivel, que sin embargo bajó del Olimpo, así como Parra dijo que los poetas bajaron del Olimpo, Felmer bajó al Olimpo de la matemática pura para preocuparse por lo que estaba pasando en el aula de clase, cómo se enseña matemática. ¿Qué es lo que te llevó a tomar esta decisión de vida, diría yo, de entrar, de meter las manos? Ya sabemos que es un territorio difícil, pantanoso, lleno de enredos, mucho menos puro que el cielo matemático, que la música de las esferas de Pitágoras, el mundo de la realidad dura y cruda de la educación en Chile todos los días. ¿Qué te hizo dar ese salto? ¿Cómo se dio esa decisión, Patricio? Sí, mira, meter las manos, el cuerpo y el alma. Ya esta decisión viene construyéndose desde más o menos unos 15 años atrás. El Centro de Modelamiento Matemático tiene como propósito hacer aplicaciones de la matemática a distintas áreas de la realidad. ¿Ya? Están trabajando ahí en fenómenos muy diversos, minería, temas de transporte, energía, ¿ya? Y por ahí apareció alguna gente, entre ellos Rafael Correa, Raúl Huet, Leonor Vara, ¿ya? Que empezaron a decir, pero es que también acá deberíamos preocuparnos de la educación, ¿ya? Fíjate que el Centro de Modelamiento es un centro conocido internacionalmente, de muy alto nivel. Entonces aparecía como este contraste, ¿no es cierto?, entre ese lugar que el país necesita. Es necesario que haya gente que esté trabajando. Desde luego, haciendo ciencia pura, ¿no es cierto? Absolutamente. Sí. ¿Ya? Pero entonces hay esta inquietud de si se estaba tratando de abordar ciertos problemas de la vida real, digamos, de minería, también la educación debía ser un espacio donde pudiéramos aportar. Y por ahí fue el inicio. Yo no estuve en ese grupo pionero, digamos. Después me empecé a meter en algunos temas. Y en el camino nos encontramos con Salomé Martínez, que también está haciendo un trabajo muy importante en educación. Ahora también es matemática y, como dices tú, ha bajado al Olimpo. Ahora, quizás en el centro de trabajo, la mayoría de la gente está trabajando también en la vida real, solo que nosotros nos fuimos a educación. Yo te quería hacer una pregunta. Los matemáticos trabajan con problemas, ¿no? Se habla de los problemas matemáticos, ¿no? Ese es como, yo creo, el corazón, me imagino, de las matemáticas, resolver problemas. Y uno de los grandes problemas, tal vez no matemático, es el problema de la educación en Chile, que se ve como problema, que nadie ha resuelto, o que han intentado resolver algunos con buena intención, otros no sé. ¿Se puede resolver este problema? Le pregunto a un matemático que ha resuelto problemas a lo mejor teóricamente más complicados, abstractamente más complicados. ¿El problema de la educación en Chile? Mira, efectivamente los matemáticos somos resolutores de problemas. A eso nos dedicamos. Si tú miras la historia de la matemática de los egipcios, todo era resolver problemas. Y sigue siendo ahora. Te puedo contar después algunas cosas interesantes al respecto. Pero aquí estamos frente a un problema distinto. En matemáticas normalmente tú buscas la solución del problema. A veces la encuentras, ¿ya? Pero siempre el objetivo es encontrar la solución. A veces pueden pasar 300 años, un problema abierto, y finalmente a veces se resuelve. De hecho, esto ha pasado. En algunos ejemplos, como el famoso, la conjetura de Fermat, que se convirtió en teorema de Fermat. Ese es fantástico. Más de 300 años el problema se estaba ahí. demoró 300 años más en de 300 años o sea, resolver. Durante 300 años muchos matemáticos dedicaron su vida a resolverlo y no pudieron resolverlo. Muchísimo. Qué fantástico. Eso te muestra una cosa interesante que los problemas mueven, porque es un problema que no tiene mucho que ver con la realidad. Es un problema muy abstracto. Extremadamente abstracto, te lo puedo contar incluso. A ver, cortito, cuéntalo. Mira, lleno de curiosidad. Pero lento, mira que fui mal alumno de matemáticas, no te olvides de eso. Sí. Mira, el teorema de Pitágoras, a propósito de tu sueño, ¿no es cierto?, dice que el cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, tienes algunos ejemplos como el número 3, el 4 y el 5. El 3 y el 4 serían el tamaño de los catetos, y el 5 el de la hipotenusa. Y tú sumas 3 al cuadrado me da 9, ¿Ya? 4 al cuadrado me da 16, ¿Ya? 9 más 16 son 25, que es el cuadrado del 5. ¿Ya? Esos son 3 números ¿Ya? que al sumar los dos más pequeños al cuadrado, te da el tercero al cuadrado. Y tú puedes inventar un montón de números con esas características.
muchos números con ese problema. Y Fermat dijo lo siguiente: si en lugar de usar el cuadrado, usas al cubo, es decir, tomar dos números enteros, elevarlos al cubo, sumarlos, y que esto corresponda a un tercer número al cubo, dijo, ese problema es imposible. Así de simple. Wow. Es más, dijo, para 3, para 4, para 5, para cualquier número, es imposible. El único posible es cuando n vale 2. Y el muy inteligente y desgraciado escribió, esto lo escribió en el borde de un famoso libro de Diofanto. En el borde dijo, aquí no tengo la demostración, pero en este pedacito tan pequeño no me alcanza. Y ahí lo dejó. Y entonces, bueno, ya después con el tiempo... ¿Estamos hablando de qué época exactamente, qué año aproximadamente? Tiene que ser 1600. Siglo XVII. Sí. Ya, y Fermat dejó esto abierto y un problema que finalmente los matemáticos le encontraron solución. Ahora, yo espero que el problema de la educación no nos demoremos 300 años en encontrarle la solución, como el teorema de Fermat. Vamos al problema de la educación. Sí. El problema, en mi opinión, el problema de la educación no tiene solución. Ah, miércoles. Los matemáticos son fuertes para las afirmaciones. Por ejemplo... ¿Eso es un axioma? Aquí no funcionan las mismas categorías y formas de la lógica de matemática. Pero lo digo en el siguiente sentido. ¿Ya? No es que en algún momento, de una vez por todas, vamos a resolver el problema de la educación. El problema de la educación es una cuestión permanente. Siempre van a aparecer cosas nuevas. Es como, por decirte algo, el problema de la economía. ¿Cuándo se va a resolver el problema de la economía? ¿Ya? Es una cuestión permanente, es propia del ser humano. Pero pareciera que hay frente a la educación hay una expectativa y hay emociones, porque como la educación se supone que de alguna manera permite a muchos que han estado postergados, ¿no es cierto?, avanzar, mejorar su calidad de vida. Hay la intuición en la gente, todas, que la educación es fundamental. O sea, hay una expectativa que si no soluciona esto, mi vida... Sí, no. O sea, yo digo no tiene solución para aclarar esto de que estos no son problemas que en algún momento se resuelven. Sin embargo, en cada momento hay que estar resolviéndolo. Quizás es como una paradoja. Digamos. Es necesario ir abordando los distintos problemas que vas teniendo en distintos momentos de tu desarrollo. ¿Ya? El problema de Chile, tal vez, hoy, ¿ya?, es un problema de calidad de la educación, que se ha mantenido más o menos estable por mucho tiempo. ¿Estable? ¿Uno podría ser un enfermo grave estable o estable en el buen sentido o negativo? La estabilidad un enfermo... No sé si grave, pero estable. No estamos en una situación que debemos sentirnos contentos. ¿Ya? Pero en relación al resto de latinoamericanos, ¿nos podemos sentir contentos o conformarnos o no? No, pues no nos podemos conformar porque también... ¿Cómo estamos en términos de ciencia matemática? Estamos mejor que otros países latinoamericanos. Que todos los países latinoamericanos. ¿La mayoría? Sí. Y sin embargo estamos disconformes con eso. Claro, porque en realidad las diferencias no son muchas y por otro lado tenemos un nivel económico mucho más alto que la mayoría de los países latinoamericanos cuando nos miramos como país. Y no avanzamos. O sea, yo creo que el hecho de que no avancemos, independiente de cómo estén los otros, nos debe sentirnos muy descontentos. O sea, hay un desfase entre un desarrollo económico que es un modelo en Latinoamérica y un desarrollo de la educación. Y algunos dicen que hay que esperar que se solucione el problema económico o lleguemos a mayor nivel de desarrollo económico para solucionar el problema de educación. ¿Qué te parece esa hipótesis de trabajo? En total desacuerdo. Los países que han logrado desarrollarse en poco tiempo no han hecho eso. Han invertido de manera muy fuerte en educación. Los casos asiáticos más conocidos, Singapur, Corea. Veamos, se habla tanto de Singapur. ¿Qué hizo realmente Singapur que lo coloca hoy día como modelo y como referencia en términos educativos? ¿Tú conoces ese caso bien? Sí, claro que lo conozco. Tú has estado ahí, ¿no es cierto? Sí. Ya. Mira, Singapur lo que hizo es... Les cuento un poquito la historia, porque es interesante contar la historia, cómo fue, cómo pasó. Sí, mira, como que de alguna manera... Que Singapur, de ser nada, digamos, se convirtió en lo que es ahora. Singapur, primero que nada, es un país pequeñísimo. Es como la ciudad de Santiago, con un poquito menos habitantes. Deben tener unos 4 millones. Eso es Singapur. Una porción de tierra pequeñita, donde ni siquiera tiene mucho espacio para sembrar, para agricultura. Casi no hay. O sea, sin recursos naturales. Claro. Entonces, por ahí por el año 65, me parece, en la primera década, los primeros 5 años de la década del 60, ellos eran parte de Malasia y fueron, fíjate, expulsados de Malasia. Qué tremendo. Una cuestión terrible. Brutal. O sea, fuera de aquí. Exactamente. Para la casa Singapur. El Congreso de Malasia, dijo,
no los queremos. O sea, fuera. como si Chile expulsara, no sé, Concepción. Fuera Claro, Concepción. claro. O Punta Arenas, para la Claro, casa. eso, ¿Ah? exactamente. Así Arréglense de la feo solo. y horrible, digamos. Pero sin embargo, eso se lo convirtieron ellos en una oportunidad, lo que podría haber sido algo feroz, digamos. Claro, No claro. tenían Entonces, recursos. ¿Qué hicieron? Entonces, bueno, se lo critica mucho a Singapur por su régimen autoritario, ¿ya? Pero uno tiene que pensar de dónde partieron, y eso siempre debe estar en la mirada. Es un país que decidió, a partir de la nada, convertir a sus ciudadanos como los que puedan, o sea, la materia prima que ellos tienen, digamos, son sus ciudadanos. A ver, Entonces, de esa manera, ellos concibieron que la única manera de ser un país desarrollado y respetado era invirtiendo en educación. O sea, no esperaron el desarrollo. No colocaron la carreta delante de los bueyes, sino que colocaron los bueyes delante de la carreta, como se dice en el campo, ¿no? Yo diría que sí. El desarrollo se alcanza por la educación de sus ciudadanos, no al revés. Entonces, ellos invirtieron por mucho tiempo, y en caso de matemática, por ejemplo, fue famoso. Ellos crearon una manera de enseñar matemática, ya que a veces quiere copiarse en el mundo. Yo no conozco ningún caso donde una copia del método de Singapur esté funcionando bien. Ahí hay un tema interesante que siempre para buscar soluciones pareciera que los chilenos estamos buscando copiar. Está bien mirar otro referente, pero Singapur no copió. Miró su realidad y de ahí construyó algo nuevo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer nosotros? Fíjate que lo que a mí me parece más interesante de la experiencia de Singapur aquí en el área de educación en matemática, que es la que más conozco, es que ellos dijeron, tenemos que mirar todo lo que hay. Y todavía lo hacen, ¿no? Tenemos que mirar todo lo que hay para crear nuestra realidad. ¿Ya? O sea, no es que tampoco dijeron, no vamos a mirar para ni un lado y vamos a... Miraron, pero crearon. Exactamente, armaron, de acuerdo a todo lo conocido que ellos pudieron conocer en ese tiempo, inventaron su forma de enseñar, que era propia, que tenía que ver con su realidad y con su cultura. Antes de irnos a una pausa, tengo aquí en mis manos un libro, Una ventana al mundo, del cual tú fuiste editor, en que se pregunta cómo se forman los profesores de enseñanza básica para enseñar matemáticas. Y parece que ahí descubrieron, en la enseñanza básica, un nódulo, por decirlo así, para hablar en términos médicos, del problema de las matemáticas en Chile. Así, brevemente, ¿cuál es ese problema? Haciendo un diagnóstico, el doctor Felmer, aquí de las matemáticas. ¿Cuál es el problema de la educación en matemáticas? Mira, yo creo que... En Chile, ¿no? Sí. Es que la mayoría de nosotros, los profesores, profesoras, no hemos tenido una experiencia matemática genuina. ¿Qué es lo que sería una experiencia matemática genuina? Podría definirse de muchas maneras. Yo lo voy a definir de una manera. Enfrentarte a un problema que tú no sabes resolver. Intentar resolverlo y tener éxito. Eso es lo que hacen los matemáticos. Y eso de producir una felicidad extraordinaria. ¿No te imaginas lo que pasa cuando un matemático resuelve un problema? Un premio nacional de matemáticas, colega tuyo me dijo, a mí las matemáticas me producen excitaciones sexuales. Sí. ¿Puede llegar a ese punto las matemáticas de producir ese tipo de felicidad? Mira, que produce una sensación extremadamente gloriosa, de ser capaz de hacer, no me cabe la menor duda. Y ahora, bueno, las personas pueden tocarle de distintas fibras, pero ciertamente el resolver un problema te produce una satisfacción, un gusto, unas ganas, que es lo que te dan ganas de seguir, o sea, lo que te permite seguir trabajando. Bueno, ahora Y esa experiencia no es una experiencia propia de los matemáticos, es una experiencia propia de los seres humanos. Por lo tanto, los niños también pueden tener ese tipo de experiencia. Bueno, Hablemos un poco más de eso después. Ahora estoy entendiendo un poco el sueño, la pesadilla que tuve con Pitágoras, se me está abriendo. Estoy hablando con Patricio Felmer, matemático, teórico del más alto nivel, Premio Nacional de Ciencias Exactas, quien descendió del Olimpo de la matemática pura y que está tratando de contribuir con un equipo de trabajo a cómo enseñar mejor las matemáticas en Chile. Hacemos una pausa y regresamos en Desde el Jardín. Ese lugar donde se encuentra lo que somos, con lo que queremos ser, es la ciudad, nuestra ciudad. Soy Gabriela Ormaechea y junto a Rodrigo Díez los queremos invitar a escuchar a las personas, las ideas, los sueños y las historias que dan vida a nuestro paisaje urbano en Voces de la Gran Ciudad. Síguenos de lunes a viernes de 5:30 a 6 de la tarde en Pauta 100.5 y en pauta.cl. Una presentación de Grupo Security. ¿Quieres? Puedes. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Mercado Central, la cápsula de negocios de Pauta.cl. 39 minutos de viaje de Santiago a Viña, 45 minutos de viaje de Valparaíso a Santiago. Esa es la promesa que hace
un proyecto que está recién en etapa embrionaria de un tren de alta velocidad que une la capital con la quinta región. Un tren que viaje a 200 kilómetros por hora. ¿Y cómo logra este nivel de velocidad? Porque el trazado estaría ubicado en un eje hacia Melipilla, más hacia la zona sur de la actual Ruta 68. Esto tiene menos pendiente y puede ahorrar hasta 20 kilómetros de túneles. ¿Quién está detrás de este proyecto? Insisto, recién en una etapa embrionaria y que se está conversando y presentando a las autoridades de gobierno. Un grupo formado por la China Railway Group, el conglomerado chileno Sigdo Coppers y la consultora latinoamericana de infraestructura. Esto implica una inversión de 1.600 millones de dólares, 100% de inversión privada. Acá no se están requiriendo subsidios. Y la tarifa sería del orden de 5.500 pesos por viaje, pudiendo darle oferta a una demanda que actualmente está en cerca de 90.000 viajes diarios entre la capital y estas dos ciudades de la quinta región. Uno de los elementos centrales de este proyecto es que combina de manera virtuosa el transporte de carga con el de pasajeros. Se estima que en régimen podría transportar 20 millones de pasajeros al año y 20 millones de toneladas cada temporada. La idea es que los trenes salgan cada 10 minutos y en temporada alta o en periodos altos de demanda puedan salir cada 5 minutos. Y la idea es que sean 12 trenes con una capacidad de 890 pasajeros cada uno. El trazado original contempla 4 estaciones. En Valparaíso, ubicado en la zona de Barón, en Viña, cerca de la Plaza Parroquia de Viña, en el centro de Viña, Casablanca y Maipú. Por lo tanto, a Santiago la gente entraría con una conexión intermodal, buses y metro, pero desde la zona surponiente de la capital. Este proyecto de infraestructura solo confirma el enorme interés que están teniendo los capitales chinos en ingresar a Chile. La operación más simbólica, más relevante, fue la compra que hizo la China Tianqi del 24% de la propiedad de SQM, en una transacción que involucra más de 4.000 millones de dólares. Pero también, por ejemplo, el negocio vitivinícola. La China Yangye había el año pasado comprado el 12,5% de la viña San Pedro de Tarapacá al grupo Fósforos. Y en el negocio de transmisión eléctrica, Southern Power Grid, también una empresa china, había comprado el 27% de la mayor transmisora de electricidad de Chile, Transelec, al fondo canadiense Brookfield. Los dejo invitados para que nos sigan viendo en Mercado Central, que sigan sintonizando la 100.5 y encuentren toda la información en pauta.cl. Nos estamos viendo. Que estén muy bien. Una presentación de Grupo Security. Escuchas Pauta 100.5 FM en Santiago, 99.1 FM en Antofagasta, 96.7 en Viña del Mar y Valparaíso y 96.7 en Temuco. Y en todas partes en nuestra web, pauta.cl. Seguimos conversando desde el jardín con Cristian Barken en Pauta 100.5. Dos aristócratas salen a cabalgar y uno desafía al otro a decir un número más alto que él. El segundo acepta la apuesta, se concentra y a cabo de unos minutos dice satisfecho: 3. El primero medita media hora, se encoge de hombros y se rinde. Ese es el malo para las matemáticas, o sea, yo. Pero hay otra anécdota. Una vez el matemático Hardy visitó en el hospital a su protégé, el matemático hindú Ramanujan. Solo para darle conversación al enfermo, señaló que 1729, el número del taxi que lo había llevado hasta allí, era bastante soso como número. A lo que Ramanujan replicó inmediatamente: no, Hardy, no. Se trata de un número muy interesante. Es el menor que se puede expresar como suma de dos cubos de dos maneras distintas. Aquí tenemos los dos extremos. Tenemos las personas en las que la matemática no juega un papel en su vida y de la que, por tanto, no se conversa nunca de matemáticas en la vida. Y en cambio el otro, para el cual la matemática es algo tremendamente vivo, está presente en la cotidianeidad, el matemático hindú. Y estoy con Patricio Felmer, quien en esta pausa, Premio Nacional de Ciencias Exactas, destacado matemático chileno, hoy día abocado a contribuir a mejorar la calidad de la educación en Chile, no solo en matemáticas, ya lo vamos a explicar, que me estaba tratando de enseñar algunas cosas. Bueno, yo soy un alumno difícil, tratando de recuperar el tiempo perdido mío en matemáticas. Antes de irnos a la pausa, Patricio, tú planteaste lo importante de la experiencia, de tener experiencias de matemática, ¿no es cierto? La sensación que tiene un matemático de felicidad cuando resuelve un problema. Pero todos los seres humanos podríamos tener esa experiencia y esa sensación.
Y parece que ahí hay un camino, una llave para llevar al aula. Es precisamente el punto que nosotros queremos hacer. ¿Ya? La experiencia de enfrentarte a un problema, ¿ya? Es una cuestión tremendamente humana. Posiblemente la civilización actual es producto de haberse enfrentado una y otra vez a problemas distintos. ¿Ya? Como seres humanos estamos muy llanos a enfrentar problemas, ya sea por necesidad, por curiosidad, por desafío, por distintas razones. Entonces, cuando uno concibe un problema y este problema lo desafía, como que no te queda ganas de hacer otra cosa que tratar de resolverlo. ¿Ya? En ese proceso, tú vas a vivir algunas decepciones, vas a vivir ansiedades, ¿ya? Dependiendo de cuánto tiempo le estés dedicando al problema, puede ser más profundo, pero eso se ve recompensado cuando tú resuelves el problema y te sientes bien, te sientes contento. Ese proceso de vivir un desafío, sentir que puedes y que no puedes, tener esta ansiedad y finalmente lograr sentir que pudiste, eso es muy valioso y yo creo que en educación debemos explotarlo mucho más. Ahí sí entiendo bien, esto podría ser aplicable también a la literatura, o sea, es distinto enseñar la poesía como una materia que vivir la experiencia de la poesía. No me cabe la menor duda y lo mismo debe pasar en matemática, es decir, tenemos en realidad profesores docentes que más bien enseñan la materia de matemática, pero no hacen vivir la experiencia de la matemática a los alumnos. Yo diría que esa analogía que estás haciendo es muy verdadera. ¿Ya? Yo puedo estudiar poesía, grandes poetas, aprenderme poesía, entender cuáles son los estilos, etcétera, pero nunca haber experimentado qué es escribir poesía. O qué es leer, la emoción de leer un poema, ni siquiera poder escribirlo. Exactamente. Vivir la experiencia del poema. Exactamente. ¿No? ¿Ya? Y en matemática pasa exactamente eso. Yo creo que por alguna razón perdimos el camino. En algún momento de la historia perdimos el camino y en este momento en general lo que se enseñan son cosas, no experiencias. No se dan oportunidades para que los estudiantes tengan experiencias con la matemática, experiencias genuinas, es decir, que se enfrenten tal como son, con todo lo que tienen y lo que no tienen, a resolver problemas. También tú planteaste por ahí, no sé si en un artículo lo leí, planteaste de que el niño ya sabe una matemática que el profesor no sabe que sabe. Y el niño tampoco a lo mejor sabe que la sabe. Entonces, ¿qué es esa matemática, no sé si originaria, que está en el niño y que habría que ir a buscarla? ¿Qué pasa con eso? Mira, una cuestión que pareciera ocurrir en la enseñanza escolar, que los niños vienen con ciertos, los han construido a lo largo de su vida. Digamos, un niño que entra a primero básico, en segundo básico, tiene 6, 7 años, ¿ya? O sea, tiene un montón de experiencias, y esas experiencias tienen que ver con geometría, con números, con palabras, con emociones. Toda esa experiencia llega a la sala de clase, ¿ya? Entonces, hay una cuestión que no debería hacerse, que es tratar de cambiar esa experiencia por lo que sería lo estructurado, sino que tratar de liberar y llevar a esa experiencia más allá. ¿Ya? Los niños les gusta descubrir, los niños les gusta resolver problemas. ¿Hay experiencias internacionales o en otros países donde se esté haciendo esto que tú estás señalando, que se podrían citar como ejemplo a mirar, por lo menos a observar? Mira, no somos nada de originales como país. ¿Ya? Es cierto que otros países lo hacen mejor que nosotros, pero en muchos países ocurre que de alguna manera la escuela como que guía tanto que termina matando muchas de las cosas de los niños, ¿ya? Países como tal vez Finlandia, quizás puede ser de los que lo hace mejor. El mismo Singapur, fíjate, es una cuestión bien un contrasentido. Por eso te decía que los problemas de la educación no se acaban. Singapur ha puesto en su currículum la resolución de problemas en el centro, ¿ya? Entonces, resolución de problemas pareciera que es lo que ellos hacen mejor. Y efectivamente lo hacen mejor, pero como tienen muchas pruebas que tienen significado, por ejemplo, en sexto básico toman una prueba todos los niños, después en segundo medio todos los niños aprenden a resolver problemas, entre comillas. Claro. ¿Ya? Y entonces matan su creatividad. Eso es fatal, ¿eh? Entonces, ese es un tema... Es fatal. Eso está pasando en todas las asignaturas y en la educación. Hay una estandarización también que puede matar el fuego. Lo hablaba ayer con un profesor universitario que abandonó la cátedra porque dice se ha ido perdiendo ese flujo mágico que se da en la enseñanza. Sí. Porque a veces por tratar de mejorar metemos más y más y más protocolos, sí, pero no vamos al corazón que tú estás señalando. Y yo creo que eso es fundamental. Uno puede partir diciendo, por ejemplo, un profesor que diga 2 más 2 igual 5, o un niño diga eso. Y hay un grupo musical, Radiohead,
que parte un tema musical diciendo 2 más 2 igual 5. A dreamer to put the world to rise. I stay home forever, but two always makes a fight. I lay down the tracks, stand back and hide. January has April showers, and two always makes a fight. It's the devil's there's you can shout. It's because Dos más 2 igual 5. Eres un soñador. Para arreglar el mundo, yo me quedaré en casa eternamente, donde 2 y 2 siempre hacen 5, decía Radiohead. En este tema que de alguna manera traduce una angustia, una desesperación de alguien que está atrapado en una máquina y está buscando una salida. Hay tantos temas musicales en el rock de... ¿Para qué decir Pink Floyd, por ejemplo, ¿no? El famoso The Wall, ¿no? De tratar de escapar de una educación que a lo mejor tenía muy buenos resultados en términos estadísticos, buenos resultados de pruebas estandarizadas, pero que había matado ese fervor, esa pasión y esa experiencia de la que tú hablabas, Patricio Felmer. Patricio Felmer, Premio Nacional de Ciencias Exactas, está compartiendo con nosotros esta idea de que es fundamental que la experiencia sea el corazón de la enseñanza de las matemáticas en Chile. Y de alguna manera, tal vez nosotros como país podríamos aportar algo novedoso y tal vez en lo que tú estás haciendo estamos descubriendo algo que no se ha visto en otros países. ¿Qué podría ser eso? Para sentir un poquito de orgullo patriótico en este momento tan difícil para la educación. Mira, yo no sé si estamos haciendo algo tan distinto, pero yo te voy a decir que lo más interesante es que estamos haciendo algo propio. ¿Ya? El poder hacer, el poder llevar el camino nuestro como país, buscando la forma de cambiar nuestra educación, de mejorarlo y aprovechando lo que tenemos, porque tenemos cosas que otros países no tienen.
Por ejemplo, una cosa que a mí me llamó muchísimo la atención de la prueba PISA. Fíjate, la prueba PISA, esta prueba estandarizada. Nacional, que es como la... Claro, ¿no es cierto? Mira, fíjate lo que resultó de esa prueba cuando se orientó al trabajo en equipo, trabajo de resolución de problemas en equipo. A Chile no le fue bien. Pero fíjate que hubo 2 preguntas que le hicieron a todos los estudiantes chilenos. ¿Tú crees que sientes que cuando trabajas en equipo tú aprendes? Un 93% dijo que sí. Ya. Y ¿te gusta trabajar en equipo? Un 83% dijo que sí. Y esas cifras no son equivalentes en otros países, por ejemplo, como Italia o Perú. O sea, de alguna manera los chilenos, por alguna razón, nos gusta trabajar en equipo. Y el trabajo en equipo en matemática es extremadamente interesante. Cuando tú trabajas en un problema matemático con tus compañeros, se torna algo interesante. Por supuesto, en un problema que te desafía inicialmente. Ya, tú no vas a interesarte por un problema cualquiera, pero si logras interesarte en un problema y trabajar en equipo, realmente se torna en algo mucho más interesante porque tú conversas con tus compañeros de qué está hecho este problema y cómo se puede resolver y en el camino te equivocas varias veces hasta que finalmente sientes que lo resolviste y pasa eso que hablamos hace un minuto, que te sientes contento. Ahora, tú estás hablando ahí de conversar, compañeros que hablan con otros compañeros sobre matemáticas, y ese es otro tema interesante, y es que las conversaciones sobre matemáticas parece que se dan en el ámbito restringido de la relación entre el profesor que pregunta y el alumno que casi responde mecánicamente para satisfacer al profesor. Pero los jóvenes entre sí no hablan de matemáticas. ¿Y cuál es el paso y cómo se da ese cambio del eje de las conversaciones? Mira, si tú logras hacer que tus estudiantes se interesen por un problema y estén dispuestos a trabajar en grupo por ello, cuestión que toma un poquito de tiempo, pero se puede hacer, lo hemos visto muchas veces nosotros en nuestro trabajo. Entonces, los estudiantes trabajando en grupo, si están interesados en el problema, van a hablar solo del problema. Por ejemplo, si se trata de un problema de geometría, donde tienes que estudiar el perímetro y el área de una figura, van a estar discutiendo, oye, pero el perímetro es esto, el área es esto, pero calculémoslo así, así. ¿Te fijas? Y los niños hablan de matemáticas. Creo que el trabajo en grupo es un tremendo vehículo para que los estudiantes hablen de lo que hacen. Y yo diría, no solo en matemáticas. Me temo que en nuestro país tenemos mucha comunicación entre el estudiante individual y el profesor o profesora. Ahora, a través de palabras escritas u orales. ¿Ya? Porque a veces tienes que traer un trabajo escrito. Siempre como pareciera que ese es el eje de la escuela. El eje con mis compañeros va a ocurrir en el recreo en las cosas que me interesan. Y ahí hay como una esquizofrenia, una disociación. Ahora, pero sin embargo también hay quejas, porque yo tengo un hijo en un colegio donde se está desarrollando un proyecto de implementar más trabajos de grupo, prácticamente lo central son los trabajos de grupo en distintas disciplinas. Uh-huh. Hay elementos muy positivos, pero también de repente uno escucha quejas de padres que hablan de sus hijos, de los hijos que eran buenos alumnos y que sienten que finalmente están aprendiendo menos porque tienen que arrastrar a los que son más malos. O los otros no cooperan en el trabajo y bueno, tienen una nota mediocre. Bueno, no es tan fácil el trabajo en grupo, requiere una revolución, una transformación. ¿Cómo se llega a hacer? Mira, y cómo no caer en trabajos de grupo que finalmente terminen desincentivando a los buenos, sí. Como nivelando para abajo aparentemente, pero desincentivando a los mejores. Mira, una cosa que nos hace mucha falta es tener oportunidades para que los estudiantes trabajen porque les interesa lo que están haciendo. ¿Ya? Cuando el trabajo en grupo lleva nota, cambia totalmente la figura. Porque ahí estás como obligado a cumplir y entonces pasa lo que estás diciendo tú, digamos, hay algunos que no entienden la materia y no tienen nada que hacer. Ya, y no es que sean flojos, no entienden, no pueden. Y de repente hay una alumna que es muy buena, y entonces ella resuelve todo y todos están felices, porque lleva nota. Yo creo que el espacio de trabajo en grupo para resolver problemas debe ser un espacio sin nota, donde el interés lo haya generado el profesor o la profesora con algún cuento inicial, ¿ya? Y que el problema sea sobre algo interesante para los niños. No es fácil eso, pero nosotros hemos visto muchos profesores que lo hacen muy bien. Y entonces el trabajo de resolución de problemas se convierte en un fin de resolver el problema, no una nota. Y ahí todos trabajan, y trabajan en equipo. ¿Cuál es el papel de las emociones en las matemáticas y cómo podrían cumplir un papel? Emociones, yo diría, no sé si específicamente matemáticas o emociones que se suscitan desde la matemática y que podrían cumplir un papel importante en la enseñanza de matemáticas. Mira, nuestro punto de vista es que la matemática y las emociones están íntimamente ligadas y no es, o sea, esto ocurre a todo nivel, a nivel de un matemático, que uno de repente creyera que quizá mira el matemático
es tan seca la matemática, es tan pura que no hay emociones. Totalmente falso. El matemático cuando no sabe resolver un problema se siente mal, siente angustia, siente ansiedad, incluso puede tirar todo por la borda, ¿ya? Y eso no es una cosa intelectual, racional, no. De hecho, Patricio, viene de las emociones. Estaba pensando, Patricio, que siempre se ha tenido la imagen del matemático como alguien muy racionalista, pero si uno ve la biografía de muchos matemáticos premios Nobel, algunos de los tipos zafados, locos, con alto elemento irracional. Hay uno que compuso, creó algunos de sus teorías en unos burdeles, en una fiesta, no me acuerdo cómo se llamaba. Hay otro que se pierde por ahí. Es decir, también en la matemática hay racionalidad, hay pasión y hay emoción. La amígdala funciona. Tú estás pensando en la vida diaria del matemático, ¿no es cierto? Sí, en la vida fuera sí. de la matemática. Pero eso también tiene que estar en la matemática misma. Claro. La matemática, ¿cómo nace? No nace de una racionalidad, nace de intuiciones, de ideas, ¿ya? Que no van organizadas de manera lógica. La construcción posterior es lo que la hace una especie de ladrillo sobre ladrillo. La construcción de la matemática es una cuestión que está llena de intuición, de ideas, de ganas, de deseos. Dame un ejemplo de que para ti algo en matemática haya producido en algún momento, o que te recuerdes cuando niño, o a lo mejor más grande, como científico, no sé, esta emoción, o un tipo de emoción. Mira, el primer momento que para mí fue emocionante en matemáticas fue yo estaba en segundo medio, y había un profesor que enseñaba, había un taller sobre logaritmos. Ya, imagínate, qué cosa más aburrida los logaritmos. Ya, pero él puso en esta discusión de los logaritmos un juego que antes había que hacer porque estaban estas tablas de logaritmos, unos libros con las tablas, pero en las tablas habían ciertos números nomás. Si uno tenía otro número, uno tenía que descomponerlo y llegar a los números básicos que estaban en la tabla. Y ese juego no era algorítmico. Ese juego había que inventarlo. Uno tenía que mirar los números, probar estas cosas. Y esa cuestión a mí me emocionó mucho, me gustó mucho. Fue mi primera experiencia, digamos, matemática escolar. ¿Ya? Y después, en la universidad, por ahí un poco, y después siendo matemático, es que tú siempre te enfrentas a un problema. Con esa ansiedad de querer resolverlo, y cuando logras resolverlo, tú puedes y te sientes bien. Y fíjate una cosa muy importante, que da una pista de lo que debería pasar en el aula. Los matemáticos eligen problemas que les interesan, que los desafían y que creen que pueden resolver. No se meten en problemas que no creen que pueden resolver. Y ese es el límite. Y en el aula, ese es el juego. Un problema que los niños desafíen, pero sean capaces de hacerlo. Y no es interesante también un problema que quede sin resolver, pero que uno puede decir, bueno, van a tener que pasar 300 años como lo de Fermat para que ocurra. Fermat, perdón, te dije sí. Fermat. O sea, es como si dejaras abierto un problema sin resolver. No. ¿Por qué no? No, mira, una vez que ya la experiencia de resolver problemas está instalada, tú perfectamente puedes tener problemas que le dejas a tus estudiantes y quedan abiertos. Ya, ellos tienen que aprender en algún momento de que hay problemas que no se resuelven hoy. Se podrán resolver más adelante, ¿ya? Pero tienen que tener experiencias, en todo momento experiencias exitosas de resolución de problemas. Quiero que me cuentes así brevemente qué es lo que estás haciendo tú con tu equipo, que nos cuentes cuál es ese proyecto y cuáles son las acciones que están haciendo para mejorar la enseñanza de las matemáticas en Chile. Patricio, estoy con Patricio Felmer, Premio Nacional de Ciencias Exactas, destacado matemático a nivel mundial, quien está hoy día, ya no solamente se le encienden los ojos, se le enciende la amígdala cerebral, de la emoción y la pasión con las matemáticas puras, sino que también con lo que pasa en la sala de clase. Mira, nosotros hemos instalado lo que hemos llamado iniciativa ARPA, que es, ARPA significa activando la resolución de problemas en las aulas, ¿ya? Una iniciativa que está orientada principalmente a profesores en ejercicio, ya profesores que están enseñando en la escuela hoy. Al profesor normal no estamos buscando profesores destacados y mejorar con ellos en la matemática. Estamos trabajando con todos los profesores con los cuales hemos podido, claro, tiene que haber una intención, un deseo del profesor también de mejorar, pero no estamos buscando profesores destacados. Estamos yendo al mundo de verdad, ya de la escuela típica chilena, ya hemos ideado un taller que le llamamos un taller de resolución de problemas, cuyo propósito es que los docentes logren adquirir la capacidad de ofrecer problemas a sus estudiantes de manera regular. ¿Ya? Es un proyecto que empezamos más o menos hace unos 5 años, estamos en pleno desarrollo, hemos tenido algunos éxitos locales, también hemos tenido fracasos. Este es un juego donde hay que ir descubriendo qué es lo que hay que hacer, no hay una pauta, no hay nadie que te diga, ni nadie en el mundo ha hecho
lo que estamos haciendo nosotros, porque lo estamos haciendo en Chile, con estudiantes chilenos y con profesores chilenos. Es nuestra realidad. Y esos problemas es traer la pasión a la enseñanza. Y me acuerdo que tú escribiste un texto en el libro del pensamiento pedagógico de Gabriela Mistral, Pasión de enseñar. Y muchos se preguntaban, ¿qué puede decir un matemático sobre el pensamiento pedagógico de Gabriela Mistral? A ver, ¿qué te resuena de los escritos de Gabriela Mistral sobre educación hacia las matemáticas? ¿Te resuena algo a lo que estás haciendo hoy día? Sí, mira, lo que a mí más me llamó la atención como algo muy común con matemática es, en varios pasajes, Gabriela Mistral habla de lo que traen los niños, las niñas, su lenguaje, su manera de ver el mundo, que en la escuela puede ser de alguna manera ninguneado, por decirlo, o decir, esto así no se dicen las cosas tienen nombres más de mayor nivel, ¿ya? Y que de alguna manera tú matas el pensamiento, las ideas que trae el niño. Sí. Y en matemáticas pasa exactamente lo mismo. O sea, la posibilidad de que los docentes puedan acoger de mejor forma las formas de pensar de los niños. En resolución de problemas, fíjate que el docente se empieza a dar cuenta que los problemas se pueden abordar de distintas maneras. Y eso requiere deductibilidad, me imagino. Exactamente, es como abrir y dar espacio para que ocurra esto. Por eso te decía que cuando uno resuelve el problema no debería estar siendo evaluado, debería tener el espacio para pensar tu manera de resolver el problema, porque estás resolviendo un problema que tú no sabes resolver y tienes que inventar. Qué paradójico, el pensar calculante, cuyo eje podría ser las matemáticas, termina matando las mismas matemáticas, ¿no? Exactamente. El exceso de pensar calculante, me refiero a las evaluaciones, al excesivo uso de instrumentos de evaluación. Sí. Y también el de ir formando al estudiante en cierto tipo de problemas que están previamente definidos dentro del currículo, que a los estudiantes de repente pueden no interesarle para nada. Es como colocarlos como caballo carrera, ¿no es cierto? Con la anteojera aquí ir a conseguir el objetivo, pero no vivir esta experiencia de la matemática. Cortito, también ustedes se están metiendo ahora en la escritura, en el lenguaje, ¿eh? Están invadiendo el campo de la humanidad, lo que me parece fantástico, ¿eh? Me parece muy bueno. Jamás invadiremos algo que no nos pertenece. No, pero es bueno que exista fronteras más entre la humanidad y la ciencia, me parece que es fundamental, ¿no? También en algún momento sentíamos que nos estábamos metiendo en educación, algo que no nos pertenecía, digamos, como matemáticos. Mira, el tema de la escritura, estamos hablando aquí principalmente frente a problemas de comunicación, problemas comunicativos, ¿ya? ¿De qué se trata? Digamos, que yo en algún momento necesito escribirle una carta, por ejemplo, o necesito escribir un texto en el diario para decir cierta cosa, ¿ya? Algo que me importa. Y eso lo digo desde un punto de vista, el mío. Y tengo algunos lectores, ¿ya? Que yo pienso que son a quienes va dirigido el lenguaje, el texto. Entonces, la idea es poner a los estudiantes en esas situaciones de manera sistemática, ¿ya? Un problema de escritura será una situación en la cual hay que escribir un texto para comunicar algo a otro o a otros, ¿ya? Y eso lo hacemos trabajando colectivamente en grupo, aunque se escribe de manera individual. Algún momento nosotros dijimos desde matemáticas, oye, pero escriban en grupo. Yo, no, la escritura es individual. Claro, hay algo subjetivo ahí. Claro, claro. Entonces, las personas que trabajan con nosotros desde el lenguaje, que conocen lo que es el lenguaje, me dijeron, mira, no, la escritura es individual, pero la discusión sobre la escritura no es individual. Bueno, ahí está. Tú puedes discutir entre tus compañeros. Bueno, y la carta, pues, que es un género medio olvidado, pero ahí es donde se juega este tipo de escritura personal. Claro, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es plantear problemas a los estudiantes, ¿ya? Que tienen que ponerse, a veces incluso escribir desde otra posición, a un tercero que es el que va a leer, ¿ya? Y ese juego es muy interesante porque los estudiantes tienen que pensar antes qué van a escribir. No es yo me largo a escribir, como tal vez en la escuela, escribir un cuento, a veces es como seguir un poco la idea. Sí. Acá no, acá tienes que pensar antes, qué es lo que quieres decir, cómo lo vas a escribir, ¿ya? Y después, escribirlo y después tienes la crítica de tus compañeros. Ojalá que muchos... Ese es el juego que hemos estado haciendo y hemos empezado a trabajar hace 3 años atrás más o menos, y estamos ya con un programa similar al de matemática, donde trabajamos con los docentes para que los docentes realicen estas actividades con sus estudiantes. Ojalá que muchos profesores y docentes estén escuchando esta conversación y si no la han escuchado, compártanla con sus colegas. ¿Por qué no te han nombrado ministro de Educación, Patricio? Yo creo que... ¿Cómo? ¿Por qué no te han nombrado ministro de Educación? ¿Cómo no se le ocurrió a mí? No, pero por favor. Lo haría todo mal. No. Te rodeas ahí de unos de técnicos, pero... Eso es, ahí está la parte política. Yo creo que desde la universidad tenemos algo que a nosotros nos parece muy importante, y es que somos estables. O
O sea, cambian los gobiernos, cambian las posiciones. Y estas son cosas que son por encima de la- Absolutamente. O sea, Sí. lo que estamos hablando nosotros, que uno puede tener una visión política, yo la tengo, pero es un tema que le interesa a todo el país, que es a todos los niños del y las país, niñas. de la nación entera. Exactamente. Patricio, después de conversar contigo estoy más tranquilo ya. Si recibo de nuevo la visita en Sueños de Pitágoras voy a estar mucho más tranquilo, mucho más preparado. Y me dijo esto de las palabras, Sí, pues. las palabras y los números, ¿no? ¿Te cuento algo? Sí, claro, por favor. Una profesora nos contó que le había sucedido lo siguiente. Mira, es tan fuerte esto de trabajar en grupo o trabajar sobre... que los niños trabajen. Dice que una vez estaba trabajando con los niños, estaba trabajando, resolviendo un problema, y tocó la campana. ¿Ya? Y vio salir a los 3 del grupo, que Ya. seguían hablando del problema fuera de la clase. Qué maravilla. Y Qué ella dijo, lindo. y estaban hablando, intercambiando palabras, ¿no? A lo Wow, tuyo. wow. ¿Ya? Y entonces la profe dice, nunca había visto que estudiantes salieran hablando de la clase de matemáticas al recreo. O sea, esos niños estaban interesados y desafiados con el problema. Bueno, ojalá. Si logramos eso, Bueno, ese no es la- cabe duda que te vamos a cautivar también. Cuando empecemos a ver niños que salen de la sala de clase conversando de literatura, de matemática, de geografía, significa que realmente estamos teniendo mejores resultados y mucho más importantes que los que aparecen a veces en los indicadores. Y sobre palabras quiero despedirme, ahora que me emocioné con las matemáticas. Los poetas también le han cantado las matemáticas. Y si algo tenemos una riqueza en Chile es la poesía, Patricio, tú lo sabes, ¿no? Y Pablo Neruda escribió este poema, Una mano hizo el número, con el que vamos a cerrar nuestra conversación, pero por supuesto que estás invitado cuando quieras venir al jardín. Y ojalá que nos encontremos a lo mejor los dos con Pitágoras, a ver qué conversación se sucedería ahí. Y aquí empieza, cuando leo poesía también el viento empieza a levantarse, esto es lo mismo que con Pitágoras, uno empieza a tener como una alucinación. Fíjate tú, el jardín se empieza es un jardín muy sensible, ¿ah? Sobre todo con las palabras. Y empiezas a sentir el viento que va llegando al jardín. Ahí está. Muchas gracias, Patricio, por haberme acompañado en Desde el Jardín. Una mano hizo el número. Una mano hizo el número. Juntó una piedrecita con otra, un trueno con un trueno, un águila caída con otra águila, una flecha con otra, y en la paciencia del granito una mano hizo 2 incisiones, 2 heridas, 2 surcos. Nació el número. Creció el número 2 y luego el 4. Fueron saliendo todos de una mano, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 0, como huevos perpetuos de un ave dura como la piedra, que puso tantos números sin gastarse, y adentro del número, otro número, y otro adentro del otro, prolíferos fecundos, amargos antagónicos, numerando, creciendo, en las montañas, en los intestinos, en los jardines, en los subterráneos, cayendo de los libros, volando sobre Kansas y Morelia, cubriéndonos, cegándonos, matándonos, desde las mesas, desde los bolsillos, los números, los números, los números. Es hora de entrar y cerrar la puerta por hoy. Mañana, Christian Barken